Bien, como decía, Javier ya ha desarrollado una parte importantísima de mi ponencia, con lo cual voy a ser bastante breve. En principio, mi intención no es, desde luego, venir aquí a dar una conferencia de calidad, con lo cual la cara de preocupación que estoy viendo en algunos de vosotros podéis o espero ser capaz de evitarla. En el fondo, lo que voy a tratar es hablar un poco de sentido común, o si queréis, de algo que yo creo que para nuestros centros es absolutamente fundamental, que es la gestión de nuestros propios centros desde la perspectiva del sentido común. Si aplico este mismo criterio a mi propia ponencia, yo creo que lo primero que tengo que decir es que, lógicamente, en la enseñanza privada todos somos conscientes de que está pasando en este momento pues una situación verdaderamente muy complicada. Yo diría incluso que casi crítica. No me voy a extender mucho en cuanto a las razones. Evidentemente, la primera de ellas es la crisis económica, que es la más profunda y la más larga que hemos pasado no en España, sino probablemente en Europa y en el mundo en el último siglo. Y la segunda es, lógicamente, la competencia, la fortísima competencia a la que está sometido nuestro sector, tanto en el ámbito de la enseñanza concertada como incluso en este momento en el ámbito de la enseñanza pública. Yo creo que todos tenemos en la cabeza algunas familias que, como consecuencia de la situación de crisis económica, han tenido que abandonar nuestros centros para ir incluso al modelo público. En ese sentido, yo creo que si queremos que nuestros centros y que nuestro sector, me atrevería a decir, incluso sea capaz de sobrevivir, yo creo que tiene que ser en base a dos características fundamentales. Una primera, que seamos capaces de desarrollar proyectos claramente diferenciales, es decir, nadie va a pagar más, en este caso a nuestros centros privados, si hay una competencia que lo ofrece por menos, y que además esos proyectos diferenciales seamos capaces de desarrollarlos con un altísimo grado de calidad que satisfaga plenamente las expectativas de nuestros clientes. Si desarrollamos buenos proyectos diferenciales, pero no lo hacemos bien, lógicamente nuestras familias se marcharán. En ese sentido, cabría preguntar, ¿ofrecen nuestros centros elementos diferenciales? Yo creo que desde luego sí, y de hecho vamos a tener 5 ejemplos después de mi intervención en la que vamos a ver colegios de gran prestigio que están desarrollando además proyectos también claramente diferenciales. La segunda pregunta, lógicamente, sería, ¿desarrollamos además ese proyecto diferencial con el máximo grado de calidad y somos, por tanto, capaces de satisfacer plenamente las expectativas de nuestros clientes? Yo aquí os pondría un ejemplo muy simple, pero que creo que precisamente por simple pues es bastante demostrativo. Si yo os preguntara qué tal funciona el comedor de vuestro centro, probablemente la gran mayoría me diríais bien, y es lógico. Pero si yo además os pregunto por qué consideráis que el comedor de vuestro centro funciona bien, pues probablemente me daríais argumentos del tipo, pues yo como todos los días y sé que se come bien, o no tengo excesivas quejas por parte de las familias, o cuando hablo con algunos alumnos o algunas familias me dicen que se come bien. ¿Es esto suficiente para tener información? Desde mi punto de vista es un argumento, evidentemente, pero es un argumento bastante intuitivo y, desde luego, completamente subjetivo. En ese sentido, quiero reflexionar con vosotros sobre una frase que es un paradigma en el mundo de la calidad, pero que, desde mi punto de vista, es, en el fondo, un paradigma del sentido común. La frase se atribuye, de hecho, a William Thomson, que desde luego no era un gurú ni un experto en calidad, era un físico y matemático que, además, la pronuncia en el siglo XIX, cuando nadie ha oído hablar de gestión, ni de excelencia, ni de cuestiones de este tipo, y encima lo aplica al ámbito de la termodinámica, nada más diferente al mundo de la calidad. Como veis, esa frase dice: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. La primera parte es evidente, es decir, si yo no tengo perfectamente definido cómo quiero que funcione el comedor de mi colegio, pues sinceramente difícilmente lo voy a poder medir, porque ni siquiera sé qué es lo que voy a tener que medir. Para mí, la clave de la frase está sobre todo en la segunda parte y en la tercera parte. Lo que no se mide no se puede mejorar. Es evidente que si nosotros no medimos cómo funciona nuestro comedor y cómo funcionan todos los aspectos que influyen en nuestro comedor, difícilmente vamos a mejorar. El comedor funciona bien, por tanto lo vamos a dejar como está. Y vendría la tercera parte, que también es evidente: lo que no se mejora se degrada siempre. Si no medimos, no mejoramos; si no mejoramos, dejamos las cosas como están, otros lo van a empezar a hacer mejor y, por tanto, lo nuestro se va a degradar. De aquí, lógicamente, concluimos que hay dos herramientas, desde mi punto de vista, fundamentales para poder medir la calidad de nuestro producto y de nuestros servicios. La primera de ellas es la evaluación, es preguntarle a otros, sobre todo a los usuarios de nuestros servicios y productos, cómo los ven y cómo creen que estamos funcionando. En ese sentido, yo sinceramente se me hace muy difícil pensar en este momento que haya centros privados que no tengan una política diseñada de encuestas, cuando sabemos que en este propio hotel o en cualquier servicio telefónico, etcétera, etcétera, nos están
prácticamente friendo todos los días encuestas. Creo que es una herramienta muy útil y, desde luego, la segunda herramienta, que es de la que voy a hablar yo, sería la autoevaluación. Pero en ese sentido, la autoevaluación entendida como un proceso serio, argumentado, reflexivo y profundo de todos los aspectos o todos los detalles de un producto o un servicio en concreto. En ese sentido, y como ya Javier ha expuesto, ACADE ha desarrollado dentro del programa Colegios Excelentes una plataforma de evaluación que contiene 4 modelos diferentes sobre 4 aspectos que, desde mi punto de vista, además, son claramente diferenciales y, por tanto, volvería al principio de mi intervención. Como os digo, es una plataforma única, pero los 4 modelos son absolutamente independientes, de forma que podemos autoevaluarnos en cualquiera de ellos en función de nuestro proyecto o de los intereses que tengamos. Como veis, está en el ámbito de las nuevas tecnologías, en el ámbito de la calidad y de la gestión, en el ámbito del inglés, un elemento tradicionalmente diferencial de nuestros centros, pero en el que en este momento se están acortando las distancias, sobre todo en aquellas comunidades que desarrollan proyectos bilingües, y en el campo de la educación emocional, donde yo creo que, sinceramente, a nivel de enseñanza privada, es un campo que se nos abre muy interesante y muy importante a nivel diferencial. Hay centros como el que luego va a participar que están desarrollando proyectos estupendos, y es verdad que hay algunos, pero conozco pocos públicos o concertados que estén haciendo algo parecido. En ese sentido, nosotros, como decía Javier, hemos trabajado ya, hemos completado ya todo el proyecto de autoevaluación en 2 de esos campos, en el de nuevas tecnologías y en el de calidad y gestión, y la experiencia de ese trabajo lo que nos dice es que, desde luego, se trata de una herramienta muy ágil y muy fácil de manejar. No hay que tener ningún conocimiento de informática para hacerlo. Es una herramienta en sus 4 modelos desarrollada por auténticos expertos, yo creo que probablemente por los mayores expertos en cada una de las materias. Antonio Vallés está aquí con nosotros y es el que se ha hecho responsable de la parte de educación emocional, pero, por ejemplo, en el ámbito de las nuevas tecnologías lo ha desarrollado el profesor Pere Márquez, que, como sabéis, es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y en este momento uno de los grandes gurús o expertos en el mundo de las nuevas tecnologías aplicadas. Contiene, además, como modelo un planteamiento en el que cabe cualquier proyecto educativo, es decir, es evidentemente y se centra en la enseñanza privada, pero independientemente del proyecto que esté desarrollando cualquiera de los colegios. Se basa en el modelo FQM, que yo creo que es un modelo del que no hay que hablar mucho, creo que está perfectamente demostrado su grado de excelencia y su fiabilidad y su utilidad. Algo muy importante que ha dicho también Javier, y es que ha tenido, por supuesto, un coste muy alto para ACADE, pero para nosotros, para los centros, es absolutamente gratuito. Nosotros tenemos el sello 500 más del Club de Excelencia. Una evaluación de ese tipo te puede estar costando tranquilamente entre 3.000 o 4.000 euros, cuando en este caso ya nos han puesto directamente la herramienta, ¿no? Y, finalmente, algo que desde luego para mí es importantísimo es que permite la comparación de nuestros datos de forma absolutamente confidencial, puesto que en la plataforma nunca va a aparecer el nombre de ningún colegio, pero sí aparecen los datos para que podamos comparar los nuestros con el centro que más puntuación ha obtenido y con la media de los centros de ACADE. El acceso a la herramienta es absolutamente fácil. Como veis, simplemente es entrar en www.colegiosexcelentes.org. Antes hay que llamar al Departamento de Formación de ACADE, en este momento a Marta Contreras, para que os den una clave y una contraseña. Simplemente con eso se accede directamente a la plataforma y se puede empezar a trabajar. No sé si veis algo, porque la plataforma se ha diseñado en negro y eso es verdad que de cara a la pantalla es un poco complicado, pero una vez que se entra en la dirección que os hemos dicho, aparece una primera pantalla, digamos, donde en la parte izquierda tenéis los 4 elementos de la herramienta para que podáis seleccionar aquel en el que queréis autoevaluaros. Podría ser, como hemos dicho, tecnologías, calidad y gestión, educación emocional o inglés. Si entramos en una de ellas, yo he traído como ejemplo lo que nosotros hicimos a nivel de nuevas tecnologías. Pasaríais a una segunda pantalla donde tenéis todo el árbol y todo el desarrollo, digamos, de cada uno de los temas en los que se va a participar o en los que se va a realizar, esa evaluación. Como veis, habría un primer punto, que es las aulas y el centro. Las aulas y el centro, infraestructuras y servicios. Dentro de eso estaría el subapartado de equipamientos, el de infraestructuras físicas, el de servicios a contratar, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Si seguimos en la plataforma y entramos, por ejemplo, en el apartado de equipamientos, pasaríamos a la siguiente pantalla en la que ya están los contenidos concretamente para comenzar la autoevaluación. En ese sentido, por ejemplo,
pincharíamos en la parte que pone pizarra digital o pizarra digital interactiva y entraríamos a evaluar directamente. Como veis, además, podríais ver los resultados de cada pregunta, de cada subapartado y de cada apartado, o podríais hacer una comparación no ya respecto al resultado final que se ha obtenido, sino respecto a todos y cada uno de los apartados y subapartados que hemos ido evaluando. Esa sería la mecánica, seguiríamos con todas y cada una de las preguntas que componen el modelo y tendríamos, como digo, al final un resultado tanto en cada apartado como un resultado final. En ese sentido, esa es concretamente la hoja de evaluación de una pregunta concreta que, como veis, se basa, como se decía antes también, en el modelo FQM. En este caso, estamos hablando de pizarra digital o pizarra digital interactiva y tú lo que tendrías que hacer es situarte o puntuarte en función de, de aquel segmento, digamos, de esos 5 que tenemos donde tú consideras que estás. Primero, de 0 a 15 puntos, si hay pizarra digital o pizarra digital interactiva, en menos de un 25% de las aulas. Si hay más de un 25, estarías entre 16 y 35, si hay más de un 50, entre 36 y 65, irías eligiendo el parámetro en el que quieres moverte. Eso no quiere decir que tenga que ser 15, 16, 35. Si tú, por ejemplo, tienes un 30%, pues estarás entre el 36 y el 40. Bueno, pues ahí se va poniendo y adecuando cada uno de los puntos y permite también, como veis, establecer, si quieres, porque esta parte es opcional, no tienes por qué completarla, qué número de pizarras digitales tienes ahora, qué número de pizarras digitales interactivas tienes y cuántas quieres tener y en qué fecha. Es decir, te permite, lógicamente, establecer objetivos. Una vez que has completado todo el proceso de evaluación y has contestado a todas las preguntas, te saldría, si accedes a ello, la comparación, os lo he traído como ejemplo, como veis saldrían los datos de tu centro junto con los datos del centro de ACADE que ha obtenido mayor puntuación en ese apartado o en el total de la autoevaluación y con la media de todos los centros de ACADE, lo que se convierte sinceramente en un instrumento muy útil porque no solo nos permite saber dónde estamos nosotros, sino dónde están los demás y dónde estamos nosotros respecto a los demás. En cuanto al modelo de aplicación que nosotros hemos seguido, es lógicamente el que hemos elegido. El modelo, cada centro, cada colegio, cada titular podrá establecer aquel que quiera. Nosotros concretamente lo que hicimos fue crear un equipo de trabajo, voy a referirme, lo hicimos de una forma muy parecida en los dos, en calidad y en nuevas tecnologías, pero por seguir con el ejemplo de nuevas tecnologías. Organizamos un equipo de trabajo en el que concretamente estábamos el equipo directivo, el responsable de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, el responsable de sistemas y un profesor de cada una de las etapas, uno de infantil, uno de primaria y otro de secundaria y bachillerato. Ese equipo, de forma absolutamente individual por parte de cada uno de los componentes, rellenó todo el proceso de autoevaluación, en función del criterio personal que cada uno tenía sobre todos los temas que se iban planteando. Algunos, lógicamente, son objetivos, si hay o no pizarra digital en todas las clases, pero hay otros que sí que contienen un cierto grado de valoración y, por tanto, es importante que el ejercicio no lo hagas tú solo, que lo haga bastante gente contigo. Como os digo, después, una vez que tuvimos ya todos los informes de cada uno de los componentes del equipo, organizamos una reunión de consenso en la que lo que estuvimos haciendo fue argumentar por qué habíamos puesto determinadas puntuaciones o por qué no y llegar a una puntuación de consenso. De forma que de ahí ya sí salió un resultado definitivo de la autoevaluación. Una vez que teníamos ese resultado, lo que hicimos fue dividir las conclusiones que habíamos sacado de este trabajo en 4 grupos. Un primer grupo, que eran aquellas cuestiones que considerábamos a nivel de nuevas tecnologías urgentes e importantes. Un segundo grupo, que contenía las cosas que simplemente eran importantes. Un tercer grupo con cosas que no son importantes y un cuarto grupo con cosas a no tener en cuenta. En este sentido, daros cuenta que es un modelo y como tal modelo puede cuadrar alguna cuestión con el proyecto que estamos llevando en el centro o no. Os pongo un ejemplo muy claro. El modelo de nuevas tecnologías contempla que en los colegios haya un espacio físico que contenga una mediateca con recursos digitales para alumnos y profesores. Bueno, a mí eso no me interesa, la puntuación nuestra fue 0 y no voy a hacer absolutamente nada, puesto que nosotros estamos trabajando con un modelo diferente basado en una plataforma Moodle, con lo cual no necesito ni espacio ni recursos porque esos recursos están en la plataforma. No pasa nada, 0 y desde luego no me preocupe, por tanto no voy a trabajar con ello, ¿no? Nosotros estamos en este momento fijando ya los objetivos para los aspectos del grupo 1, los que consideramos urgentes e importantes, y lo que vamos a hacer, o estamos haciendo, es establecer áreas de mejora, segmentando aquellos que son más urgentes y más importantes y estableciendo objetivos a esas áreas de mejora, lo que lógicamente nos va a permitir mejorar de forma secuenciada, pero mejorar primero en lo urgente y lo importante, después en lo importante y así sucesivamente.
Quiero, antes de finalizar mi intervención, sí comentar algo, porque desde luego lo que os voy a animar a que la utilicéis, porque es una herramienta verdaderamente extraordinaria y tiene un contenido verdaderamente extraordinario. Nosotros hemos trabajado con el modelo FQM, hemos trabajado con el modelo iberoamericano de gestión y os aseguro que lo que han hecho estos expertos está perfectamente en la línea de la calidad de lo que el Club de Excelencia en Gestión ha hecho, por ejemplo, en FQM, o de lo que ha hecho la Asociación Iberoamericana de la Calidad en el otro modelo. La puntuación, lógicamente, en cada una de las preguntas es de 0 a 100, como en FQM, y el resultado final es de 0 a 1000. En ese sentido, por ponerlo como ejemplo, y el modelo se ha desarrollado con ese ejemplo, sabéis que el Club de Excelencia en Gestión otorga reconocimiento a quien tiene más de 300 puntos, a quien tiene más de 400 y a quien tiene más de 500 puntos lo considera un colegio excelente. Y ellos lo definen, además, a nivel de modelo, como un colegio que es absoluto referente en su sector. Eso quiere decir que hay que ser muy riguroso en la evaluación y a veces si trabajáis con profesorado cuesta, porque lógicamente considerar que tenemos un alumno excelente que saca un 5 sobre 10 rompe todos nuestros esquemas. Pero hay que ser muy exigente en la evaluación porque, insisto, si nos sale un resultado de antemano de 900 puntos, el ejercicio no ha servido para nada. 1000 sería un colegio absolutamente modelo en el uso de las nuevas tecnologías y con una duración aproximada de 3 días, porque simplemente es económicamente inabordable. Entonces, ahí lo que os animo es a que seáis exigentes, pero sobre todo lo que de verdad os animo es, aunque seáis solo vosotros como directores, como titulares de los centros, entrad en la plataforma. Como digo, es gratis y muy sencillo. Yo creo que, no sé si Marta podrá generar desde aquí incluso usuarios y contraseñas para que si tenéis un rato podáis echarle un vistazo, porque sinceramente merece mucho la pena. ¿Se traslada esto luego a las familias y a los alumnos y al grado de satisfacción? Yo, desde luego, voy a decir sí, no hemos llegado a ese momento porque no hemos establecido todavía las áreas de mejora, pero nuestra experiencia en FQM es que, desde luego, cuando tú te planteas un área de mejora, trabajas un tema determinado y inmediatamente aumenta la satisfacción, y eso se mide simplemente a través de las encuestas. Si yo he hecho una encuesta hace 2 años donde me estaban diciendo que mi comedor tiene una puntuación de 6, estoy haciendo áreas de mejora y veo que en la siguiente encuesta me ha subido a 7, desde luego se ha trasladado directamente. Insisto, os animo a que trabajéis con ella, es una herramienta verdaderamente extraordinaria, ha sido desarrollada por ACADE, es decir, por nuestros propios centros, y lo que me brindo es a cualquier cuestión o pregunta, no aquí, porque imagino que si no Javier me va a matar, pero como voy a estar estos días en la convención, o sinceramente llamándome directamente al colegio para que, si puedo ayudaros en algo, aportando la experiencia que hemos tenido, lo pueda hacer sin ningún problema. Gracias.